A pesar del tiempo y cómo ha cambiado la industria de las películas, no hay duda que los clásicos siempre serán clásicos. Películas difíciles de olvidar y que siempre estarán presentes porque dejaron huella en nuestra niñez. Este es el caso de Hércules, una película animada que me hipnotizó la primera vez que la vi. ¿A quién no le pasó lo mismo? En este video daré a conocer por qué creo que a pesar de los años y de tantas películas increíbles, Hércules no tiene nada que envidiarles. Todo empieza con la aparición del pequeño Hércules. Delante de él su padre Zeus y su madre Hera, cerca de ellos seres divinos o posiblemente dioses. Todo se trataba de la presentación de Hércules, por eso tantos regalos. Pero desde luego que el regalo que más llamó la atención fue el Pegaso de Zeus. Apareció Hades, el dios del inframundo. Al parecer no se la lleva bien con otros dioses. Cuando le iba a dar el regalo a Hércules, este pequeñín demostró de lo que era capaz. Hades siempre tuvo planes sombríos, pero sobre todo apoderarse del Olimpo. No obstante, se pudo dar cuenta que tendría un gran obstáculo. Pero desde luego que el saber el futuro le daría una gran ventaja. Así que mandó a sus secuaces Pen y Pánico a convertir a Hércules en un simple mortal. Todo les estaba saliendo bien hasta que una pareja se acercó y dejaron todo su trabajo a medias. La pareja lo acogió. Se dieron cuenta que tal vez no era humano y lo ratificaron cuando agarró del cuello a los secuaces convertidos en víboras y las mandó lejos. El tiempo pasó y Hércules era un adolescente. No era consciente de su fuerza que todo lo hacía de manera desproporcionada. Esto hizo que el pueblo que tanto visitaba acompañado de su padre lo rechazara. Hércules empezó a afligirse ya que no sentía aceptado. Sus padres le mostraron el medallón que indicaba que él no era humano, así que se marchó a encontrar su verdadero destino. Cuando llegó al aposento de Zeus, hecho una estatua, esta cobró vida. Le mencionó que era su hijo y que para regresar al Olimpo debía convertirse en un héroe verdadero. Hércules aceptó, y Zeus le trajo de vuelta a Pegaso. Zeus le mencionó que buscara a Filoctetes, él lo entrenaría. Así que Hércules se marchó montado en su Pegaso a una nueva aventura. Hércules llegó donde Filo. Al principio Filo no quería enseñarle nada, hasta que se dio cuenta que en realidad era hijo de Zeus. El entrenamiento pasó y Hércules se convirtió por lo menos en un guerrero formidable, pero ahora le tocaba probar finura. Poseidón escuchó un grito de auxilio. Hércules se dio cuenta que una chica estaba siendo acosada por una clase de centauro. En un principio Hércules recibió un par de macatrazos, algo de principiantes, hasta que pudo reponerse y no lastimó de gravedad. Hércules conoció a Meg y enseguida quedó flechado. Sin embargo, Hades la esperaba. La confrontó ya que no había podido convencer al centauro a ser parte de los suyos, hasta que ella mencionó que no pudo porque Hércules intervino. Así fue como Hades se enojó ya que Hércules seguía siendo una amenaza, pero Pena y Pánico mencionaron que lo volvieron mortal. Esto dio comienzo a su plan. Cuando Hércules llegó al verdadero problema del pueblo, Met se reencontró con Hércules y mencionó que dos niños estaban atrapados por las gigantescas rocas. Hércules fue y los rescató, pero la verdadera amenaza era Hidra, el monstruo de una cabeza que pasó a convertirse en el monstruo de múltiples cabezas. Una amenaza para Hércules que supo cómo sobrellevar. A partir de ahí hubo más enfrentamientos con otras bestias, pero todas victorias para Hércules. La fama llegó, la gente empezó a amarlo y Hades empezó a odiarlo mucho más. Las cosas con Met empezaron a mejorar, ya que Hércules también mostraba tener otros talentos, pero desde luego Hércules tenía esa debilidad que Hades usó a su favor. Así fue como hizo que Hércules perdiera sus poderes. Cuando esto aconteció, Hades liberó a los titanes y se apoderó del Olimpo, por lo menos por un tiempo. Mientras tanto, Hércules estaba recibiendo una paliza del gordo Cíclope, hasta que la ayuda de Filoctetes pudo acabar con él. Sin embargo, la caída del monstruo también fue la caída de la columna. Iba a caer encima de Hércules, pero Met lo rescató, pero en cambio ya quedó muy grave. Hércules volvió a recuperar su fuerza, gracias que rompió el pacto que alguna vez tuvo Hades y Meg, y que Dios del inframundo no podía hacerle daño. Sin embargo, la vida de Meg se agotaba, pero antes Hércules tenía que terminar con un problema, así que fue al Olimpo. Rápidamente acabó con los titanes y con las aspiraciones de Hades. No obstante, cuando Hércules regresó donde Meg fue demasiado tarde, así que fue al inframundo y le dijo a Hades mi vida por su vida. Hades accedió. Cuando Hércules entró al agua envejecía cada vez que avanzaba, parecía que no lo iba a lograr. Hasta que dar su vida por un humano le dio el brillo del Olimpo y volvía a ser un dios. Salió del agua, en sus brazos llevaba el alma de Meg, generando aura, tanto que Hades no lo podía creer. Con un simple golpe arrojó a Hades a esas mismas aguas donde las almas lo arrastraron a lo más profundo. Hércules unió el alma de Meg con su respectivo cuerpo. Él pudo regresar al Olimpo, pero prefirió quedarse en la tierra con Meg y su pueblo. El Olimpo es colorido y lleno de luz comparado con la tierra, que en mayor tiempo existen colores parcos. Aunque pueda parecer que la luz es el bien y la oscuridad el mal, Hércules nos da a entender que no es así, ya que el Olimpo parece aislado de lo que sucede en la tierra, mientras que Hades puede disponer de él cuando quiera. Esto tiene un trasfondo que a lo mejor no te diste cuenta. Esto se asemeja a lo que vemos en la tierra. Parece que el mal está en todas partes y cada hora, mientras que el bien se asoma de vez en cuando. Este encuadre es perfecto si lo miras de esa forma,
ya que lo hace más cercano a lo que vivimos a diario. Cuando escuchamos mitos, leyendas o cuando simplemente leemos sobre esto, nos podemos dar cuenta que se vuelve aburrido. Pero Hércules hizo que nada de eso pasara, esta vez empezando de algunos cambios pequeños pero asombrosos. Por ejemplo, la mitología griega puede ser en algún sentido fantástica, pero también turbia. Intentos de asesinato entre familiares y engaños recurrentes. Pero en Hércules todo convive en dos lados, armonía y maldad bien especificadas. Lo que más resalto es el uso de Pegaso. Para la antigua Grecia, Pegaso fue un sirviente de Zeus, en cambio en Hércules fue regalo de Zeus. Esto le dio un vuelco a la historia. Una cosa es ver a un chico querer convertirse en héroe en tierra firme que verlo volando en un Pegaso. La diferencia es notable. Se puede decir que en si Pegaso Hércules no hubiera tenido el mismo potencial. No se trató de una leyenda plana. Lo que más se quiso era siempre entretener. Por eso dejan a un lado un narrador con una voz exquisita, pero que no encaja con ese tipo de películas. Por las musas, cuando aparecían le daban un tono no tan serio, pero sí artístico y picaresco. Ya sabemos que el guion no es perfecto, pero si nos fijamos nos podemos dar cuenta que los personajes sí lo son. En realidad, no exagero, fuera de los protagonistas secundarios como Pegaso y las musas, cada uno de los personajes están bien estructurados. Empiezo con Zeus, es el dios supremo. Las escenas cortas donde usó su rayo fueron impactantes, pero lo que más resalta es su carisma y el aprecio por su hijo, aunque nos dejó siempre la inquietud del por qué no hizo algo para regresar a Hércules al Olimpo. Por lo menos le mostró el camino. Pero lo mejor es como siendo Zeus rápidamente lo dejan en segundo plano para darle protagonismo a su hermano, comparado con Hades. Es el villano más atípico que puede existir. Es apodado el dios del inframundo. Hades es la oveja negra del Olimpo. Y es que su aparición debajo de las sombras y que su sarcasmo sacó de casillas a los otros seres divinos lo podía dar a entender. No obstante, Hades es el villano más original que alguna vez se haya creado, ya que aunque su verdadera historia es un dios justo, es aquí donde parece que nunca lo fue, ya que su apariencia lo daba a entender: oscuridad, dientes angulares y el fuego azul, que pasaba a ser explosivo cuando nada le gustaba. Sus actos de manipulación y estrategia lo dieron como un villano impredecible. Sin embargo, nunca se reveló todo su potencial, ya que se apoderó del Olimpo por un rato gracias a los titanes y no ponió en serio con Hércules. Pero nunca reflejó maldad pura. Todo lo que sucede alrededor del dios del inframundo no es más que apoderarse del Olimpo, ya que pudo haberle causado más daño a la Tierra. Pero lo mejor es cuando crean la personaje femenina ideal. Beck es un personaje femenino asombroso, porque aquí no solo intentaron crear una pareja inocente y dulce que pudiera estar con el protagonista, sino que es muy realista en el sentido que por fuera es belleza, pero convivía con innumerables grietas emocionales. Para empezar, le vendió su alma a Hades para que reviviera a su novio, pero tiempo después su novio se marchó con otra mujer, dejándola con la deuda más grande de todas, vivir como esclava de Hades para siempre. A pesar de esto, Meg pasó de ser una mujer ingenua a rechazar cualquier acercamiento emocional con otro hombre. Sin embargo, todo su historial de amoríos fue suficiente para entender que no todo funciona como ella esperaba. Por eso no intervino en ningún momento si Hércules no la aceptaba como su pareja. Filoctetes es un punto aparte. Filo, como es reconocido, empieza siendo el maestro de Hércules. Le enseñó cómo desarrollarse como héroe, le dio equilibrio y le ayudó a mejorar sus destrezas, para después convertirse en un tercer padre. Él no pudo haber sido un coquetón, pero sin duda alguna siempre aconsejó a Hércules de hacer lo correcto. Aunque te pueda parecer algo tan trivial, Hércules nos deja un gran mensaje. Cuando Hércules es un adolescente, el pueblo no lo aceptaba ya que su fuerza no estaba entrenada por un profesional y era un marginado. Lo que más quiso fue encajar, pero lo revela a la vez la cruda verdad. ¿Cómo encajar si no te dan la oportunidad de equivocarte? Si lo único que existe es señalización y nunca un consejo. Pero encajar es un concepto que se nos revela en muchas películas. El gran mensaje es que nos revela lo humano que podemos ser. Sin ninguna necesidad aparente, Hércules prefirió quedarse con Meg. Ignoró por completo por lo que tanto había luchado para quedarse con ella. Una chica que fue cómplice de las múltiples fechorías de Hades y aparentemente con su pueblo, quienes lo rechazaron desde un principio, dando a entender que no importa el poder, seguimos siendo frágiles. Si te gustó este contenido, suscríbete.